Un día para todos hablaremos en este video acerca de los comienzos del psicoanálisis, las teorías de algunos pioneros y diferentes aportes de estos a este gran estudio de la psique humana. Hablaremos primero del gran pionero Sigmund Freud, que nos legó un complejo mapa de la psique estructurando en el ello, el yo y el superyo. Freud postuló que ello es la parte innata impulsada por la satisfacción inmediata de necesidades y deseos. El yo, por su parte, surge como mediador entre el ello y la realidad externa, encargado de la autoconservación, la adaptación y la toma de decisiones. El superyo, como un juez interno, internaliza las normas y los valores sociales y parentales de los papás. Un aporte crucial de Freud es la doctrina de las pulsaciones, la idea de que las dos fuerzas primordiales, Eros, la pulsación del amor y la conservación, y la pulsación de destrucción, impulsan toda nuestra vida anímica, estas pulsiones a través de la libido, la energía psíquica, buscando satisfacción, a veces de manera conflictiva. Freud también expresó la sexualidad humana mencionando que ésta no comienza en la pubertad, sino desde la infancia temprana, a través de las llamadas etapas del desarrollo psicosexual. Cada fase marcada por la exploración de diferentes zonas erógenas y deja huella en nuestra personalidad adulta. Pero quizás el concepto más revolucionario es el del inconsciente. Freud nos reveló que gran parte de nuestra vida mental ocurre fuera de nuestra conciencia, puesto que lo que es consciente, según Freud, es solo por un momento. Freud también expone acerca de los procesos de funcionamiento psíquico que son el proceso primario, que es el que busca satisfacer inmediatamente toda necesidad de un razonamiento, y el proceso secundario que media entre el deseo del ello y las exigencias del mundo externo para hacer la satisfacción algo más cómoda y lógica para el individuo. Los estudios de Freud no solo sentaron las bases de la terapia psicoanalítica, sino que también transformaron la forma en que los conceptos de la enfermedad mental, la personalidad e incluso la cultura se medían de manera diferente. Nos dijo que para comprender al ser humano debemos mirar más allá de lo aparente, hacia las profundidades de su mundo interior. Margaret Mahler fue una psiquiatra y psicoanalista nacida en Hungría en 1897. Desde muy joven se interesó por entender cómo los niños se desarrollan emocionalmente y cómo construyen su identidad. Se mudó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y allí trabajó con madres e hijos creando observaciones clínicas que revolucionaron la forma en que entendemos el vínculo afectivo. Mahler propuso la famosa teoría de la separación individualización. Ella explicó que los bebés en sus primeros años pasan de estar completamente fusionados con la madre a poco reconocerse como individuos con identidad propia. Este proceso ocurre en varias fases. La fase autística normal, la fase simbiótica y luego la separación individual. Este proceso ocurre en varias fases, la fase autística normal, la fase simbiótica y luego la separación, individualización con sus subfases. En los próximos episodios exploraremos cada una de ellas. ¿Te has fijado cuando un bebé empieza a gatear y se aleja de su mamá, pero luego regresa para asegurarse de que ella esté ahí? Ese comportamiento refleja justo lo que Mahler observó, la necesidad de dependencia mezclada con la búsqueda de seguridad. Conocer a Mahler es abrir una puerta para entender mejor cómo nuestro niño se desarrolla, no solo físicamente, sino emocionalmente. Hola, buenas, bienvenido a este primer video podcast psicoanalista. Mi nombre es Fancy Ravelo y hoy vamos a hablar de un autor especial, Jacques Lacan. Es un psicoanalista francés nacido en París y lo que lo hace relevante es que él renovó las teorías de Freud y las hizo en algo que se llaman los registros de la realidad. Como vemos ahí, fusionó tres teorías importantes que vamos a ver: el imaginario, el simbólico y el real. Su primera teoría es la famosa teoría del estadio del espejo, el imaginario. Entonces, él muestra ahí el reflejo cuando un bebé se ve por primera vez en el espejo y se reconoce como su yo mismo, pero es un yo imaginario, es un yo externo. Y con ese reflejo o ese yo imaginario es con el que prácticamente vamos a vivir toda nuestra vida. Un ejemplo de ello es cuando nosotros posteamos o ponemos una foto en la red social. Ahí se muestra un yo externo o imaginario, pero eso no quiere decir que ese sea el yo verdadero, el interno. Solamente es como la apariencia, la identificación que mostramos hacia el afuera. El segundo habla de lo simbólico. Prácticamente es el orden que se da a una persona o una identificación dentro de la sociedad. Cuando nacemos se nos da un nombre, un apellido, una nacionalidad. Y en este caso, por ejemplo, nosotras, estudiantes de psicología o la psicóloga que hace que nos dé una identificación dentro de la sociedad para tener un orden. Y la tercera habla de lo real. Es
eso inexplicable, esa forma en que no podemos decir o no podemos explicar, por ejemplo, un desastre natural o un dolor muy profundo, ya sea, o explicar, por ejemplo, la muerte. Es algo que no podemos explicar con palabras, un trauma. Entonces, concluyendo ya, o en resumen, estas tres dimensiones que Jack Lacan nos muestra, primero, el imaginario nos da una identidad. El segundo, que es el simbólico, nos organiza el lenguaje. Y el tercero, que es lo real, nos recuerda que no todo puede ser dicho. Esto nos ayuda a comprender y a ver la complejidad de la mente humana y la manera en cómo nos construimos como sujetos dentro de una sociedad. El autor Carl Jung hablaba sobre la interpretación de los sueños a través de unos arquetipos cuyos significados trascienden generaciones y culturas. Los arquetipos son símbolos que encapsulan ciertos significados, como por ejemplo la alegría, se encapsula en un arquetipo que es de la carita feliz. Muchos de estos arquetipos se ven a través también de historias, como lo es la historia del héroe, que nace, crea su poder o descubre su poder, es guiado por una entidad mayor y luego eventualmente muere para poder salvar el día. Este arquetipo puede ser interpretado por un analista de manera muy cuidadosa para saber exactamente qué es lo que el individuo o el paciente reprime de manera inconsciente que no es capaz de llevar al consciente. Carl Jung propone entonces que la mente humana conserva rastros pasados de su propia evolución por medio de estos mismos símbolos, como ya se mencionó antes, el arquetipo del héroe. Por esto mismo, el analista o el psicólogo tiene que tener amplios conocimientos de los distintos arquetipos que pueden existir a lo largo de la historia de la humanidad o de la cultura, ya que por medio de estos se puede encontrar muchísimos significados de aquella cosa que afecta el desarrollo del individuo. Además de eso, también habla del ego. Aquel ego es el que porta toda la personalidad del paciente, o también del ánima o animus, que son básicamente los arquetipos o representaciones de lo que se puede ver como un sexo. Por ejemplo, el sexo femenino, lo que tiene que representar, el sexo masculino, lo que va a representar dentro de una psique humana. Ahora, Melanie Klein, ella es la que lleva este análisis de arquetipos y bases de Freud a un análisis más infantil. Ella interpreta los juegos de niños al igual que se interpretan los sueños, como anteriormente mencionamos, a través de arquetipos y simbolismos que el niño le da a ciertos elementos a través del juego, como puede ser un peluche, el choque de trenes o mejor una esponja, que son métodos que Melanie Klein usaba en sus terapias con infantes. Los comportamientos agresivos y posteriores reacciones de culpa están increíblemente entrelazadas cuando los niños presentan una especie de trauma o perturbación ante algunas experiencias. Melanie Klein, por ejemplo, exponía en su artículo o en su libro que muchos de estos niños, al ser expuestos al coito de sus padres, terminaban teniendo comportamientos agresivos a sus parientes, como por ejemplo querer sacarles el hermanito o terminar el embarazo de su madre, y posteriormente tienen reacciones de culpa como tener miedo o esconderse detrás de los muebles. Estas actitudes se ven por medio de los juegos que precisamente hay que interpretar de manera extremadamente cuidadosa. Para poder apelar a esto, para poder intervenir, primero se apela a un cambio de sentimientos del infante de manera muy gradual. No podemos llevar los mismos métodos de un adulto a un niño. Primero se lleva los sentimientos del infante y, por ejemplo, como estamos hablando de los padres, cambiar la perspectiva del niño con respecto a esos sentimientos hostiles hacia los padres y llevarlo poco a poco a la realización de la realidad, ya que el inconsciente de los niños es expresado a través precisamente de estos juegos. Ahora, el objetivo del psicoanálisis. El objetivo del psicoanálisis se centra precisamente en el estudio del inconsciente, en los procesos psíquicos que influyen en la conducta humana, las cuales no son accesibles de manera oportuna en la conciencia, sino que se encuentran muy enterrados en el fondo de la psique. A través de los análisis de sueños, de los juegos, actos fallidos, síntomas, asociaciones libres y también muchos de la parte de la personalidad del individuo o del infante o de esos reprimidos, conflictos internos y experiencias, es que el analista puede llegar a entender qué es aquello que lo perturba, así sea como marca la vida emocional y comportamientos de las personas. Y se busca explorar la dinámica entre el yo, el superyo y el ello, para poder saber qué es lo que está afectando al paciente. Estas son las conclusiones generales del trabajo. La primera es que el psicoanálisis nos muestra que la mente humana tiene una dimensión inconsciente y desde Freud con el inconsciente y Lacan con el lenguaje, todos coinciden en que parte de lo que pensamos y sentimos no lo hacemos plenamente consciente. Es por eso que nosotros repetimos patrones, tenemos sueños, lapsos, también síntomas. La segunda habla de la identidad del desarrollo humano y ahí Klein y Mahler muestran la importancia de nuestras primeras relaciones con la madre y también Jung y Lacan explican los símbolos o los arquetipos del lenguaje que nos dan un lugar dentro de la sociedad. La mente
vemos que ahí no se forma en aislamiento, sino más bien es un tejido o un conjunto de vínculos que tienen significados dentro de la sociedad y la cultura. Y tercero, el psicoanálisis aporta también una mirada profunda más allá de lo biológico. Ahí nos enseña que detrás de un síntoma siempre hay un conflicto o hay una emoción, también una historia o un deseo transformado en educación y también en lo cultural. Entonces nos invita a que escuchemos eso que no podemos decir directamente y lo expresamos de otra manera.